vamos a iniciar nuestra clase con estos puntos que les he mencionado y estaríamos pasando a la parte de la metodología, ¿ya? Entonces, en la parte de la metodología vamos a identificar los temas a avanzar en el primer. Como primer tema tenemos la primera cartilla, ¿ya? En la primera cartilla vamos a encontrar las acciones, reacciones y comportamientos psíquicos y conscienciales de los seres humanos en general. La psicología, entonces, ¿no? Indica que es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano en relación con su ambiente físico y social. Entonces, muy importante tener de conocimiento la teoría, la definición de la psicología, ¿ya? Entonces, también es pregunta de examen. Como trata del estudio del comportamiento, entonces, el comportamiento se manifiesta de las personas de distinta manera en la sociedad, ¿no? Esto siempre es acorde a los procesos mentales, y esto se determina como un conjunto de sucesos que se produce en la mente, ¿no? ¿Cuáles serían esos sucesos? Tenemos tres sucesos que ocurren en la mente. Uno que es el pensamiento, las emociones y los sentimientos. Muchas veces tendemos a confundir las emociones con los sentimientos, ¿no? Entonces, cosa que hay que saber diferenciar. Son sucesos que nos hacen pensar, que ocurren dentro de nuestra existencia, es decir, que ocurre dentro de nuestros procesos mentales, ¿no? Entonces, la psicología proviene de dos voces griegas, ¿no? El psique, o alma o mente, y el logos, que se estudia. Por tanto, significa etimológicamente el estudio del alma o mente. Eso dado en aquellos tiempos remotos, es decir, en la época de Platón, de Aristóteles, ¿no? Entonces, hoy en día la definición de psicología no está asociado a una definición contemporánea. Entonces esto significa que la definición precisa de la psicología en la actualidad es una ciencia, ¿no? Que estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano. Eh, en esta etapa también se determina el objetivo de la psicología, ¿no? Trata de explicar y predecir, entender e incluso modificar el comportamiento y los procesos mentales. Esta palabra es muy importante, ¿no? Lo que dice modificar. Entonces, es posible modificar la conducta y el comportamiento de los estudiantes cuando hay una buena interacción social, cuando hay acciones determinadas que te permiten reflexionar. Es decir, son estímulos que te permiten que el pensamiento cambie, que las emociones cambien, incluso que puedas llegar a sentir de forma diferente la realidad de la vida, ¿no? Es muy, hay que tener en cuenta que el objetivo de la psicología es aquella que trata de explicar siempre, ¿no? Predecir, entender y modificar el comportamiento y los procesos mentales. La psicología se divide en básica y aplicada, ¿ya? Entonces, el estudio de las diferentes manifestaciones psíquicas del ser humano se divide de la siguiente forma, nos indica, en psicología general, ¿no? Es la que estudia el comportamiento y las manifestaciones, la memoria, como están observando, la inteligencia, y etcétera, indica, de personas sin problemas psicológicos. O sea, esa palabra ya nos está dando a entender que existen en la sociedad problemas que tienen comportamientos y conductas que son reprochables, ¿no? Entonces, esos tienen un problema psicológico, indica. Ahora, la psicología social analiza el comportamiento del ser humano en la sociedad. Esto incluye las características culturales, ¿no? Entonces,
Lo social siempre va a estar vinculado con las características culturales, como ser el lenguaje, la religión, la vestimenta, sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Entonces, muy importante. Y la influencia que la persona recibe o ejerce sobre su contexto. ¿Esto qué significa? Significa una educación de la familia, que luego se manifiesta en la interrelación con sus compañeros, con sus amigos o con otra persona extraña. Entonces ahí se observa la interrelación y la aplicación de la psicología social. La psicología evolutiva hace el estudio, ¿no?, del desarrollo físico-mental del ser humano durante sus etapas de crecimiento, ¿no? Ya a principios habíamos observado que la etapa del crecimiento va desde prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, hasta la adultez y ancianidad. Tenemos un bonito trabajo que hemos hecho. Entonces, la psicología diferencial se ocupa de la diferencia de los comportamientos causados por factores como la edad, el sexo, el temperamento, la personalidad, clases sociales, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio de la psicología diferencial, hace referencia pues a aquellos elementos que nos hacen distintos, pero de forma fisiológica, es decir, a partir del crecimiento ya se ven las características de las personas, ¿no?, de los jóvenes. Hay jóvenes que tienen el cabello que es churquito, otros que son lacios, otros que son gruesos. Entonces, va viendo este tipo de elementos y cómo va haciendo efecto, ¿no? ¿Y por qué de mi compañero es color negro? ¿Y por qué de mi compañero es color café? ¿Y de mí qué color es? A veces se pregunta, ¿no? Entonces, se ocupa de estos factores de poder explicar, ¿no? Y sus bases siempre va a encontrar en la fisiología humana, es decir, en la anatomía de la persona. La psicología de la personalidad analiza el conjunto de características o rasgos psíquicos que hacen única a cada persona. Además, estudia la diferencia entre individuos. Muy importante también. La psicología fisiológica investiga cuándo y cómo las condiciones biológicas y los procesos bioquímicos del organismo afectan el comportamiento. Es decir, se dedica a observar el estudio del cerebro, del sistema nervioso y el sistema endocrínico. Psicología patológica, conocida también como psicopatología, estudia los factores o causas de las enfermedades mentales. Cuando hablamos de enfermedades mentales hacemos relación a la imaginación, ¿no? Entonces, otros indican que son comportamientos internos que se reflejan a través de la percepción, ¿no? Son aquellas personas que perciben que algo les está rondando o ven alucinaciones o tienen tendencia a ver cosas extrañas en la noche, en la mañana o en el día. Entonces, sufren de trastornos de la personalidad, ¿no? Cuando hablamos de psicología patológica. Otros asocian con cosas sobrenaturales, ¿no? Entonces, la psicología experimental, por otra parte, ¿no?, ya para ir terminando, hace referencia a los procesos psicológicos básicos como la sensación, la percepción, la memoria, el aprendizaje, a través de experimentos. Mayormente esto se aplicaba en animales, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todo era condicionamiento para que puedan modificar la conducta de los animalitos, ¿no? Entonces, esto se va relacionando también con las personas en la vida diaria, ¿no? Dicen, hay que dar condicionamientos y ver cómo se puede lograr cambiar el comportamiento de los jóvenes que tienen mala actitud. Entonces, se usan condicionamientos en la vida diaria, ¿no? Ustedes tal vez han debido experimentar. Si pasas de curso, te voy a comprar una bicicleta. Si apruebas la materia de física y matemáticas, te voy a comprar un reloj. O sea, eso se llaman estimulaciones
que te permiten hacer la tarea, ser responsable. Entonces, va relacionado con ese tipo de acciones la psicología experimental. Bien, entonces el tema 1 trata justamente de la introducción al estudio de la psicología, ¿no? Ya en el tema 2, ustedes van a poder observar en la cartilla las conceptualizaciones que tienen, ¿no? Las conceptualizaciones que tienen para el estudio de la psicología. Hace referencia a los distintos métodos que se utilizan para estudiar la psicología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los métodos, siempre hablamos de algo que es sistemático, algo que es comprobado, algo que te permite dar credibilidad, ¿no? Entonces, el método es la forma ordenada para llegar a un resultado determinado. Entonces, para que la psicología llegue a sus objetivos, utiliza varios métodos. Entre ellos está el descriptivo, correlacional y el experimental. Entonces, tenemos tres métodos: el descriptivo, el correlacional y el experimental, ¿no? Clarito. Pregunta de examen: ¿cuáles son los métodos que se utilizan en la psicología para llegar a los resultados determinados? El descriptivo, el correlacional y el experimental. Entonces, el método descriptivo se dedica a obtener información para poder describir y explicar un comportamiento o situación mediante los siguientes instrumentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descriptivo, siempre ahí está la dicotomía de preguntas-respuesta, ¿no? Y siempre se hace una lista de cotejo para hacer la observación, ¿no? Se utiliza el estudio de casos, la encuesta, incluso la entrevista estructurada, ¿no? Estos instrumentos como ser la observación, el estudio de casos y la encuesta son herramientas de la persona que realmente estudia psicología, ¿no? Aprende a hacer una sistematización correlativa para poder determinar ciertos factores, ciertos comportamientos y actitudes del individuo que manifiesta en la sociedad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, mediante el estudio de casos se puede saber la razón por la que una persona tiene traumas y esto podría ayudar a prevenir a los demás. Ahí está, ¿no? Entonces está los instrumentos que se deben utilizar para poder hacer el estudio de la psicología. El otro método habla del método correlacional. Reúne los resultados del método descriptivo, indica, ¿no? Para analizar y determinar si dos o más fenómenos o comportamientos se relacionan entre sí. Entonces, el correlacional siempre va a ir vinculando, ¿no? Todas las acciones que vaya a hacer el individuo, es decir, todos sus movimientos. En pocas palabras, va a ir comparando si son frecuentes o son intencionales. En cuanto al método experimental, nos indica que son pruebas complejas, ¿no? Pruebas complejas que se pueden repetir y son controladas por profesionales, ¿no? La finalidad de esta prueba es comprobar su hipótesis, idea o suposición, si es verdadera o falsa, ¿no? Entonces, mediante este método se puede saber la existencia entre las causas del comportamiento y sus efectos, ¿no? Entonces, con este método nos indica que es posible modificar el comportamiento, ¿no? Cuando se establecen las variables, la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente siempre es la causa o estímulo que provoca el comportamiento, ¿no? O sea, ya es la acción que se va a hacer para que pueda cambiar su conducta.
En cambio, la variable dependiente es el efecto o comportamiento o situación. La variable dependiente siempre hace referencia con lo que ya viene el adolescente, el niño o el sujeto, ¿no? En este caso, es decir, puede darse esta situación por forma genética, ¿no? Por ahí el sujeto tiene problemas o traumas mentales que han sido hereditarias, ¿no? Entonces, la variable dependiente siempre va a tener esta característica, ¿no? Es decir, que es aquella acción o comportamiento que tiene. Bien, ahora sí. Corrientes psicológicas. Dentro de las corrientes psicológicas tenemos el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo. ¿Sí? Entonces, el estructuralismo está fundado por Wilhelm Wundt, que en 1879 creó el primer laboratorio de psicología en la universidad, dice, ¿no? De Alemania. Bueno. Entonces, muy importante eso también recordar. ¿Ya? Entonces, esta corriente estudia la estructura de la mente, nos indica. Específicamente se va al estudio de la mente, el estructuralismo, ¿no? Y sus elementos más básicos es entender la complejidad y de acuerdo a ello saber cómo funciona la mente, ¿no? El cerebro. El funcionalismo. eh, en esta corriente tenemos al estadounidense William James, fue quien inició de forma crítica, ¿no? Afirmando que el objeto del estudio de la psicología no es estructurada, sino las funciones de la mente. Esto para que las personas puedan adaptarse de manera correcta a su medio, nos indica, ¿no? Entonces, el conductismo. Esta corriente fue fundada por John Watson. Watson te dice, no, el conductismo sostiene que la mente no puede ser estudiada porque no se la puede ver, sentir o medir, mientras que la conducta sí puede ser estudiada, ya que se le puede ver y observar. Entonces, Watson te dice, no, un ejemplo claro de la vida real. Dadme 20 estudiantes y yo los sacaré profesional en la materia que usted se me diga, señor padre de familia, indica, ¿no, Watson? O sea, Watson te decía, ¿sabe qué? Vamos a observar y vamos a ver cómo podemos condicionar para que los estudiantes crezcan y sean profesionales. O sea, Watson tiene ciertas características que le permite determinar, ¿no?, la formación de los niños en base a su comportamiento y a su conducta. El gestalismo, conocida como la psicología de la forma, estudia la percepción y los procesos psicológicos, ¿no?, relacionados a él. El psicoanálisis surgió gracias al médico neurólogo Sigmund Freud, ¿no? Esta corriente indica que existen procesos psíquicos inconscientes en la mente y ellos es donde se deben buscar la explicación con los comportamientos normales y anormales de la persona. Este Sigmund Freud indica, ¿no?, en el estudio de la psicología del yo, el superyo y el ello. Hace referencia a la capacidad, ¿no?, de crecimiento como persona, es decir, cómo va haciendo la manifestación a partir de los gestos incluso. El humanismo se centra en la vida del ser humano, afirma que la moralidad, los valores éticos y las buenas intenciones son la fuerza que guían al comportamiento. El cognitivismo se centra en el conocimiento y se ocupa del estudio de la atención, la memoria, el procesamiento del lenguaje, la percepción, la relación a los problemas y el pensamiento. Muy bien. Para ir ya culminando las corrientes de la psicología, todos hacen referencia al comportamiento y a la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, todos desde su punto de vista tratan de aportar con un elemento. Estos elementos se convierten en características, ¿no? Entonces, muy importante hacer la lectura de sus objetos de estudios que tiene cada una de estas corrientes. Entonces,
El comportamiento y la conducta humana siempre va a estar asociado con la percepción, la mente, el aprendizaje, la voluntad, la intencionalidad que tenga como ser humano, ¿no? Entonces, aquí tenemos aplicación de los saberes y conocimientos, eso lo dejo para su cuaderno, su archivador, ¿sí? Tenemos 5 minutos, les estoy explicando ahí el tema 1, el tema 2 de la metodología, ¿sí? Y tenemos el tema 3. El tema 3 hace referencia justamente a la aplicación de los conceptos básicos de la psicología. Nos habla del alma, nos habla del psiquismo, del espíritu, de la mente, ¿sí? De la conciencia, de la conducta del ser humano, de la afectividad y finalmente de la voluntad. Entonces, nos indica que los conceptos básicos de la psicología tienen su esencia ya en el estudio del siglo V de la cultura griega, ¿no? Nos dice que el alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y la humanidad. El alma es considerada como el principio de la vida, ¿no? Primera concepción que se tenía. Otros indican que era el soplo de la vida, un soplo vital, ¿no? Que permitía que la persona tenga conocimiento de sí mismo, ¿no? En cambio, el psiqui nos dice que es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca procesos conscientes e inconscientes. El espíritu es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, ¿no? La mente es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, nos indica, ¿no? Son aquellas habilidades que la persona pone en práctica en sus quehaceres de la vida cotidiana. La conciencia se define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, ¿no? Muchos relacionamos con las características del hacer bien o hacer mal. La conducta del ser humano. Entonces, las conductas del ser humano están relacionadas a un conjunto de acciones psíquicas de las personas, permitiendo conservar relaciones con el medio, ¿no? Manteniendo un clima de vida armónica, acorde a la realidad en la que vive. La afectividad, denominada afectividad a las emociones de las personas que pueden demostrar en distintas situaciones. La voluntad, ¿no? Nos dice que es la capacidad de dirigir y el accionar propio, es aquella potestad que tiene, ¿no? Cierta propiedad de la personalidad. Entonces, la voluntad siempre está, ¿no? En aquel reto de poder hacer lo que uno tiene en mente. No hay obstáculos para él, ¿no? La voluntad es aquello que te permite lograr tu meta o objetivo. Entonces, si vemos estos elementos, vemos que las características de la psicología y sus definiciones están asociadas, ¿no? Muy bien, entonces es el tema 3 para ir ya terminando. Ustedes a la mano derecha o debajo de cada tema van a poder subir la aplicación de conocimientos y saberes, es decir, su tarea de los 3 temas en la misma carpeta. ¿Ya? Entonces, para que puedan dar su evaluación de los temas, pueden entrar mi primera evaluación, ahí van a encontrar el formulario, está el primer formulario. Para los que no van a poder acceder a la plataforma, sí o sí, pero en ese formulario deben registrar su correo electrónico, nombre y curso, ¿no? Requisitos que pide. Y ahí está, que es la psicología, en cuánto se divide, las preguntas están. Y luego enviar, ¿no? Entonces, ahí está la primera evaluación. Esto tienen para llenar hasta el 3 de mayo, 4 de mayo, ¿no? Vamos a fijar fecha ahí. Y la segunda evaluación, hoy día lo voy a subir en la tarde, y la tercera evaluación, y estaríamos terminando los contenidos del primer trimestre con estos 3 temas. Muy bien, preguntas así cortito.
¿Se ha entendido el uso de la plataforma? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ya. profe. ¿Quieren que les explique cómo se sube el trabajo desde su celular? ¿O ya saben subir? Ya Porque sabemos, profe. Ya sabemos. allá, sabemos. perfecto. ¿Para mí? Muy bien. Profe, Entonces, ¿podrá volver a explicar cómo tenemos que entrar? Es que... la evaluación, con el código tienen que Por anotar. favor. El código ya les he mandado al celular. Anotan en Classroom su código, que ya tienen bajado en su celular seguramente, y van a entrar a la plataforma, ¿no? Y se vienen a leer. Toda esa primera parte es de lectura, si están viendo, ¿no ve? Y aquí es para poder subir las tareitas, donde dice Profe, ¿nos metodología y puede primera enseñar a evaluación. subir la tarea? Muy Profe, bien. Ya, ¿saben las para actividades? los que ya saben subir la tarea, no se preocupen. Si quieren pueden entrar o no. Pero al mismo link tienen que volver a entrar, ¿ya? Porque se va a acabar ahorita esto. Al mismo link